Muy bien, señores. Yo siempre he dicho, Mozart, que el equipo mediático que nosotros operamos, todos nosotros, con sus altas y sus bajas, ha hecho historia en el periodismo nacional por la calidad de sus integrantes. Yo creo que nosotros hemos tenido sociólogos, economistas, políticos, periodistas, profesores universitarios en el periodismo, una serie de talentos. Y hemos heredado y le hemos entregado eso a la sociedad. Y hoy nosotros nos regocijamos de tener a un colega y a un compañero que es parte de esa calidad de la que yo me refiero. José Manuel Y Bonaval, un economista, consultor corporativo de gran envergadura, conoce al dedillo los temas señor, monetarios, los temas financieros y la economía global. De manera que vamos a aprovecharlo a él y siempre yo le he dicho que lo secuestremos. sí hay que secuestrarlo. Hay que secuestrarlo y tenerlo con nosotros, que la teleaudiencia nos lo va a agradecer. Saludos, camarada y querido amigo. José Manuel, ¿cómo va todo? Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días, don Orión. Buenos días, don Mozart. No tiene que colar la voz, puede hablar normal. No, sí. Claro, claro. Con esa introducción, primera vez que me da vergüenza hablar en televisión. Mira, Luna, sé que una de las virtudes, para llamarlo de alguna manera, de Luna, es que ha estado muy empeñado y muy concentrado y muy activo en todo lo que tiene que ver la gran industria nacional que es el turismo. Ese importante nicho, palanca, indiscutiblemente de lo que ha sido todo este proceso de desarrollo que lleva a cabo la República Dominicana. Pero el turismo está ahora pasando por su peor momento. Colocado por allá por el 1998 en materia de ocupación hotelera o sea, ocupantes extranjeros, no residentes en la República Dominicana. Hemos retornado al 98, a esa cifra del 98 de 2 millones y tantos mil visitantes. Y nosotros quisiéramos que José Manuel maneja dos informaciones, una información muy buena oficial, con un informe que acaba de dar el Banco Central de la República Dominicana, que no le pierde ni pie ni pisar a esos informes tan importantes. Y por otro lado, informe que Luna tiene como consultor importante con relación a eso. Vamos a hablar del turismo, Luna, hoy. ¿Qué te parece? Bien, cómo no, un placer. Mira, el Banco Central, que realmente es, creo que el sitio por excelencia para uno estar al día de todas las informaciones, es la mejor web de información económica y financiera del país, la que concentra todas las informaciones estadísticas de todos los sectores. Y creo que es importante que le demos seguimiento a la misma. El informe del flujo turístico de cierre de año, que fue publicado en el día de ayer, nos da la cifra de llegadas de turismo al país de 2.405.315 visitantes no residentes. Hay que recordar que hasta el mes de febrero del año 2020 ya iban 1.200.000, acumulando específicamente lo que era la temporada alta del año 2019-2020. O sea que de marzo a diciembre solamente pudimos duplicar lo que hicimos en 2 meses producto de la pandemia y el coronavirus. Pero esa cifra realmente empezó a avanzar a partir de julio, cuando se abran los aeropuertos. Pero hay algo que es interesante que tengamos pendiente, porque hay cifras que se corrigen en el sector turismo día a día con una correlación directa con el tema de la pandemia. Si ese informe es interesante y presenta expectativas positivas, no deja de tener puntos que hay que tocar y aristas con mucha delicadeza y con mucha atención. Y es que se crean expectativas del crecimiento del sector turístico y de mayor receptividad de no residentes del mundo. Y para que tengamos una idea, en el día de ayer, solamente en Estados Unidos fallecieron 4.098 personas. En Rusia, 516. El Reino Unido, 1.564. Y así seguimos. O sea que una ralentización del coronavirus va a producir que ese mismo informe que produce el Banco Central no nos dé unas expectativas tan positivas en el primer trimestre del año 2021, que es normalmente el trimestre de la temporada alta de turismo. O sea que la temporada alta de turismo para República Dominicana se podría convertir en una temporada baja
de muy bajo impacto para la economía dominicana. Y cuando tú decías con sobrada razón, Mozart, que hemos retrocedido el año 1998 en la llegada de turistas a la República Dominicana, es cierto. En ese momento eran 2.4 millones de turistas que llegaban a la República Dominicana. Pero también hay que decir que en ese momento teníamos la mitad de habitaciones que tiene hoy la República Dominicana, y nuestra tasa de ocupación se ha mejorado casi en unos 20 puntos porcentuales. Yes. Pero yo creo que lo más importante y lo que más me preocupa a mí, viéndolo desde el punto de vista como consultor y como lo que pueda pasar con la macroeconomía y específicamente a nivel sectorial con el sector turístico, tiene que ver con el impacto directo que está causando ya y que va a causar el tema de toda la transversabilidad del sector turístico en todos los sectores que están colateralmente integrados al mismo. Y me explico. Nosotros tenemos un sector agrícola que le ha aportado en los últimos 3 años un promedio de 55.000 millones de pesos en productos, en bienes y servicios que van directamente al sector turístico. Ya esos productos no están llegando en esa proporción. Pero el punto nodal de esa consideración está en lo siguiente: que esos productores crearon estructuras productivas, y valga la redundancia, para abastecer a un mercado que no estaba contando con un coronavirus, con un COVID-19 y con una pandemia. O sea que esas estructuras productivas de producir más zanahoria, más pollo, más huevo, más carne, están montadas para satisfacer una parte de la demanda nacional normal, una parte para las exportaciones, y dentro de la demanda nacional todo lo que corresponde al sector turístico. Por ejemplo, en la industria avícola, el sector de los huevos, la mayor parte, y creo que son todas las granjas, tienen estructuras a nivel de los huevos de vender productos institucionales. Por ejemplo, a los hoteles no se les venden los huevos por unidades, se le vende una parte en unidades, pero la mayor parte de los huevos se vende en tarros de 10, 15, 20, hasta 25 libras porque son institucionales. Ahora, los hoteles no están demandando esa proporción, pero en la misma medida, los productores tampoco la están produciendo, pero tienen una estructura que fue montada para eso y que seguramente tienen compromisos financieros, tienen estructuras de empleo que han reducido y que las van a mantener reducidas. O sea que cuando trasladamos ese mismo impacto a todos los sectores de la economía que transversalmente están unidos al sector turístico, vemos que hay un impacto muy importante negativo, que no lo vamos a poder recuperar en la misma proporción, porque decir que nos estamos recuperando, y hay que reconocer que el gobierno y el Ministerio de Turismo están día a día, conjuntamente con los sectores, con las asociaciones, con Azonahore, con Azoleste, con todas las asociaciones del país, con los principales actores del sistema, buscando alternativas para poder propiciar una mayor receptividad de la República Dominicana. Pero nosotros no podemos, yo creo que una de las cosas que nos da más brega decir es que la República Dominicana y el sector turístico no puede competir contra el COVID, que esa es nuestra principal barrera, y que en la medida en que las vacunas vayan llegando a los principales países del mundo. Mira, las últimas estadísticas del día de ayer, el único país en el mundo que está adelantado en relación a la puesta de vacuna es Israel, un 20% de su población hasta el día de ayer. Pero los Estados Unidos tienen un 0.89% de vacunados, y casi todos los países del mundo, con excepción de Israel, están por debajo de un 1% de la vacuna. Entonces, el doctor, sí. ¿Perdón? No, digo que el doctor, perdóname, el doctor Fauci, que se llama, siempre se me olvida el nombre de... Sí, Fauci, el director de la... que si se vacuna el 20% de la población mundial, podríamos ver un retorno gradual a la normalidad a partir del tercer trimestre del 2021. Pero fíjate también un dato importante, que ya todos los países están poniendo restricciones de entrada y salida, otra cosa. contando con pruebas PCR. Fíjate lo que está pasando en la República Dominicana, que todo el mundo quiere hacerse las pruebas PCR. Hemos sobredimensionado el mercado y hay una demanda mucho mayor a nivel de oferta de lo que se puede hacer. Entonces, también las mismas restricciones de todos los países van a limitar mucho más el crecimiento, desarrollo y recuperación del sector turístico. José Manuel, perdóname, José Manuel, ¿cuántos millones de dólares tú crees que ingresaron a la economía en términos absolutos en el 2020?
Por el sector turístico. No, global, global, para saber cuál es el impacto negativo que ha tenido el sector turístico. O sea, remesas, inversión extranjera directa, exportaciones y hasta por empréstito, por endeudamiento. ¿Cuál ha sido el nivel de moneda fuerte que ha ingresado la economía? Los principales cuatro sectores productivos de divisas del país son el sector zona franca de exportación, el sector turístico, las remesas y el sector de inversión extranjera. El sector de inversión extranjera ha tenido un estatus más o menos normal, porque realmente han habido una serie de inversiones que se han mantenido y que se han estado propiciando dentro de la República Dominicana, un monto entre 2.200 y 2.400. El sector de zona franca ha recuperado y ha mantenido su nivel del año pasado. El sector remesa ha roto un récord en este año 2020 que recién pasó, con más de 8.200 millones en remesas, más de 1.000 millones con relación al año 2019. El sector turístico va a tener una merma entre 4 y 5 mil millones de dólares. Y esa es la realidad con relación al año 2020. Y si lo ponemos en lo que fue el año 2020, en lo general de producción de divisas, de esos cuatro sectores importantes, que fue casi cercano a los 40.000 millones de dólares en la República Dominicana, tendremos una merma en relación a quizás unos 35.000 millones. Esos datos los estamos esperando porque entendemos que el Banco Central, creo que ya o mañana o el fin de semana, produce el informe de la economía preliminar del año 2000. Te hago esa pregunta porque leí entre los informes del Banco Central que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago, es decir, la relación de salida e ingreso de moneda fuerte, se mantuvo más o menos en situación de control, conforme al Banco Central. Eso quiere decir que la economía dominicana se suple de suficiente divisa y además el hecho de que a pesar de la caída en el... y el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable. Por esos dos elementos te digo, bueno, no es tampoco que nos vamos a morir en la víspera, digo yo. Sí, lo que pasa es que tenemos que tomar en cuenta que dentro de ese cálculo hay un elemento muy importante y es lo que entra a la economía dominicana por los empréstitos internacionales, por la colocación de los bonos soberanos y por el mantenimiento de una de las barreras más importantes que tiene la economía dominicana, y es el tema de las reservas internacionales. Pero otra cosa es la realidad que pasa en los sectores productivos de la nación. Entonces, donde hay que poner atención es realmente en cómo el turismo va a iniciar un proceso de normalización acorde a la realidad de hoy, porque por ejemplo el informe del Banco Central es sumamente útil, pero ya hoy queda desactualizado, porque si tú lo pones en correlación con todas las medidas restrictivas que ponen todos los países emisores de turistas no residentes y que vienen a la República Dominicana, sobre todo el mercado europeo y el mercado de los Estados Unidos, y ni pensar del mercado suramericano, porque las estadísticas en los principales países suramericanos son desastrosas. Lo que pasa, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, en el mismo México, o sea, son situaciones que nos indican que la receptividad de la República Dominicana va a quedar limitada a las expectativas de cada país, hasta de los mismos personas de cada país, de querer salir de su país. Entonces, el sector turístico no es que va a meritar de muchas medidas. Realmente el sector turístico depende de vacunación, de recuperación de sus mismas economías y de que los países también entren en una consonancia directa en que promuevan, cuando hoy en día ellos están promoviendo más su turismo interno, que vayan hacia afuera. Y un dato interesante sobre esto: muchas de las agencias más importantes de viajes del mundo han cerrado sus puertas. Están cerradas, sobre todo en Europa. Entonces, las limitaciones que se dan hoy en día son muy fuertes y el impacto realmente se va a seguir sintiendo. Y si tú notas que, por ejemplo, en la República Dominicana, ¿cuándo podemos empezar a saber? Yo estoy viendo un titular del periódico de las últimas 3 semanas. La logística de vacunación está lista. Bueno, la logística debe estar lista. Ahora, las vacunas, ¿cuándo empiezan a llegar? ¿En qué proporción? ¿Cómo se van a ir desarrollando? ¿Cómo van a llegar las primeras 200, las primeras 25? ¿Van a seguir llegando en la misma proporción y podremos inocular a la población dominicana, sobre todo a los médicos y a la fuerza de choque contra el coronavirus y a las personas mayores? Hay países inclusive que lo están haciendo a la inversa.
como, Sí. como la mayor proporción de contaminación del coronavirus viene a través de los jóvenes, se están inoculando a los jóvenes primeros. Eso está pasando con diferentes países de Europa. Sí, de 19 a 59 años, de 17 a 59 años lo están haciendo. Los viejos van Exactamente. a tener que esperar. José Manuel, fíjate una cosa, al parecer, por lo que dice el informe, por esa perspectiva que tú abres sobre el futuro inmediato del turismo, al parecer las autoridades tendrán que abocarse una vez más a buscar algún tipo de medida que estimule el turismo interno ante los graves problemas que estamos teniendo en diferentes países con las restricciones que se están imponiendo. Bueno, pues de alguna manera hay que ver cómo se preserva lo que queda del empleo en el turismo, hay que ver de qué manera se preserva esos importantes espacios que hay en el país, esa gran infraestructura hotelera que hay en la República Dominicana. ¿Cómo anda el asunto de la tarifa en los hoteles y el asunto del empleo en los hoteles? ¿Cuáles son, qué dice el informe? ¿Por dónde anda la situación en ese sentido? Mira, las tarifas se han caído en forma... bueno, las tarifas se caen en función de la oferta y demanda. Si tú no tienes demanda, tú tratas de captar un mercado a través de unos precios atractivos. Pero yo quería hacer relación a eso, porque tenemos que tener cuidado en promover una serie de tarifas que lo que provoquen es una masificación de turistas y un desorden en el turismo. Por ejemplo, hay hoteles que hemos visto actuaciones y acumulaciones de personas, que son hoteles que lo que le venden a las personas es un day pass. O sea, usted va por un día y usted se pasa hasta las 5 de la tarde y usted come y salga del hotel. Pero si tú promueves ese tipo de actividad, tú no estás haciendo realmente una promoción eficiente del turismo. Tú lo que tenemos que hacer es realmente llevar la capacidad del hotel a un nivel en donde tú te puedas manejar con un flujo de turistas normal, en donde tú veas a los turistas no a 3 o 4 pasos, que lo veas a 10 o 15 metros de distancia, porque hay un 50% de capacidad ocupada del 100% permitido. Ahora, si tú quieres, esa es la estrategia que hay que continuar y que se sea muy estricto en los centros hoteleros, específicamente con eso, porque evidentemente con la situación del desastre del sector, tú tratas de motivar y de tratar de ir hacia adelante con la ocupación hotelera. Hay un dato perdón, que no quiero dejar pasar. El sector turístico marítimo, o sea, hay una postergación hasta inclusive en diferentes cadenas, en las más importantes, Pullman Tour, Norwegian, Cruise Carnival, algunas a marzo, unas a julio, unas a septiembre. Para que tengamos una idea, y viendo las mismas cifras del Banco Central, desde el mes de abril no entra un barco a República Dominicana con turistas. No entra un barco. Tuvimos unas estadísticas del año 2019-2018 de más de 1 millón de turistas, de cruceristas, y que los cruceristas tenían un impacto muy importante en la pequeña y mediana empresa, sobre todo porque hacían tours en 8 horas en una isla, iban a la playa, iban a un hotel, el hotel le daba un day pass para comer, se bañaban, se devolvían al barco, iban a una plaza, compraban cosas de regalos que promueven. O sea, todas esas tiendas, por ejemplo, están prácticamente cerradas. Yo estuve cerca por la calle El Conde, en la calle Mercedes, y de todas esas estructuras que ustedes conocen, donde está el Banco Reserva, la Escocia Bank. Sí. Muy activa. Toda esa calle, yo solamente vi 2 abiertas. 2 abiertas. Pero eso se replica cuando tú te vas, por ejemplo, a Puerto Plata. A Puerto Plata, es una o a la Romana, Mira, o al este. Entonces ahí, y completando la pregunta de Mozart, vemos que hay una reducción muy drástica y un impacto muy importante en pérdidas de empleo y en suspensión de empleo, que están pendientes de que esas estructuras productivas se vayan integrando. Y yo creo que el gobierno... Sí, que quizá merezca un comentario tuyo, José Manuel, es el hecho de la relación de la banca con el sector turismo. Sin duda alguna, una de las carteras más ambiciosas que puede tener el sector de intermediación financiera es la referida al turismo, sobre todo con la incorporación hace ya casi una década del Banco de Reserva y la ampliación de la cartera del BHD
el liderazgo del Banco Popular y otros bancos que han intervenido de manera muy puntual, pero muy agresiva también, pequeñas instituciones financieras en el sector. Es decir, el sector tenía un flujo de recursos importante. Ahora la pregunta es el mantenimiento de esa cartera para el sector de intermediación financiera. ¿Cómo presiona la capacidad de esas instalaciones de poderse mantener a flote? Porque sin duda alguna, lo que deben pagar de interés y adelanto de capital a la banca es alto en proporción a lo mucho que se ha invertido en términos de financiamiento. Bueno, tú has hecho una pregunta sumamente importante que ha sido una de las grandes preocupaciones mías del sector turístico y es el tema del financiamiento del sector y de las estructuras financieras que existen hoy en día a través de las tres entidades que tú mencionaste que han liderado el tema del financiamiento del sector turístico, que son Banco de Reserva, Banco Popular y el BHD. Para que entendamos, este año no hay FITUR y no hay Feria de Berlín. Ojo, ahora. Y tampoco la de Francia. Exactamente. Ahora, esos mismos tres bancos tienen una cartera de préstamos en el sector turístico sumamente importante. Y yo creo que uno de los retos más importantes que tiene la banca y que tienen que participar bancos centrales, el sistema financiero completo y la superintendencia de bancos es ver cómo van a tratar a toda esa cartera del sector turístico que en el 2018, 2017, 2019 invirtieron en el sector, se comprometieron a nivel financiero, empezaron a desarrollar proyectos, los aperturaron y hoy están cerrados y no pueden vender un peso. Porque esos préstamos están afectando también la cartera global de los bancos. Entonces los bancos no pueden pensar solamente como banco y decir, llámalo para que te paguen el capital, los intereses del mes. Y dice, bueno, pero yo tengo un año cerrado. Ahora, la real oportunidad está dada en otra vertiente dentro del sector financiero, que este es el momento para invertir en nuevos proyectos y para la reestructuración de proyectos que estaban pendientes en portafolio y en cartera, porque mientras la pandemia y la vacunación, mientras la pandemia va pasando y la vacunación va avanzando, tú puedes ir creando nuevas estructuras para estar más listo y más preparado para competir. Y cuando digo competir, se nos ha olvidado decir que todas las cosas que hemos dicho, buenas y malas de lo que pueda pasar, tiene que tomar en cuenta también lo que van a hacer otros países y lo que están haciendo otros países. Exactamente. Para ganar mercado, para mantenerse en el mercado y para quitarnos mercado a la República Dominicana. O sea que yo creo que el sector turístico, liderado por el gobierno y su ministro de turismo, el señor David Collado, ellos hacen esfuerzos ingentes y están muy enfocados en las medidas sanitarias, pero hay otras medidas también muy importantes, como el tema que estamos hablando ahora, Orión y Mozart y amigos televidentes, el tema financiero. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a esos financiamientos que hoy en día, y mucha gente, sobre todo, importante decirlo, a finales de 2019 había muchas carteras nuevas que se paralizaron y que hoy en día, por el temor a ver cuándo van a empezar, tampoco van a tomar una decisión de avance dentro del mismo sector. O sea que los retos dentro del sector turístico son sumamente, es como tú, que te llevan a decir, mira, vamos, ¿qué tú prefieres, subir al Pico Duarte o subir al Monte Everest? Digo yo, en este momento ninguno de los dos, porque no podría. O sea, es una tarea muy complicada, muy fuerte. Todo para el sector financiero, José Manuel, porque fíjate que el dinero, ¿cómo le llaman? El dinero represado de garantía al préstamo que tú haces, que estamos hablando de miles de millones de pesos y de dólares en las tres principales bancos y en otros, tiene que estar represado, pagando intereses, porque no son dinero de los depositantes, es decir, los bancos están pagando intereses por un dinero que no pueden utilizar, no están ganando, pero están perdiendo, o sea. Y pagando castigo también. Pagando castigo. Entonces yo me imagino que el Banco Central y la Superintendencia de Bancos tendrán que ver cómo reacomodan esa cartera. Yo sé que me queda medio minuto, pero la clave está, clave está en el pacto fiscal. Si el gobierno creó un instrumento de beneficio a un sector a través de Proindustria, ¿por qué no crearlo también hacia el sector turístico a través de leyes particulares que beneficien la estructura fiscal del mismo sector de cara a la crisis actual? Por ahí es que viene. José Manuel, quedan ustedes convocados para una próxima audiencia. Va a licitación. El tema es muy largo, es muy bueno, es muy apasionante y es muy interesante y es muy importante para el país.
Así, José Manuel, que apenas de que te secuestremos o te dictemos orden de conducencia, cuando el alguacil Mozart de Lancel te cite, ten la bondad de venir aquí a esta audiencia. La única orden de citación es si es al revolcadero, si no, no hay otra. Vale, citación, señores, nos vemos mañana. Gracias, Vamos a estar mañana con ustedes. Sí.